Primera de Pedro, capítulo número 4. Primera de Pedro, capítulo número 4. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos tratando el tema probados por Dios. Y lo estuvimos viendo y vimos los dos primeros puntos del tema y de lo que conlleva ser probado por Dios. Y vimos de esos 4 puntos que para que un cristiano salga triunfante en una prueba difícil, primero dice la palabra de Dios que tiene que esperarla. Segundo, tiene que regocijarse en ella. Y esos son los 2 puntos que vimos la semana pasada. Entonces, eso es una manera de dar testimonio que Dios quiere que nosotros mantengamos. En Primera de Pedro 4:12 al 19, ese texto que vamos a leer en un momento, pues nombramos la semana pasada el contexto. Se piensa que este texto se escribió aproximadamente 4 meses justo después del incendio que ocurrió en Roma. Ese incendio perpetrado por Nerón, pues él quería una ciudad más grande y para poder hacerlo, pues mandó quemar la ciudad y así poder gloriarse y jactarse de la gran ciudad que él había edificado. Y que como llegó la situación a tal nivel que le pedían cuentas, pues buscó un chivo expiatorio y le fue fácil echarle la culpa a los cristianos. Así que echó la culpa a los cristianos y a partir de ahí, a los cristianos echó la culpa de incendiar Roma y a partir de ahí empezó una persecución terrible contra los cristianos que después de él otros emperadores continuaron por casi 200 años más de persecución contra los cristianos. Y vemos realmente cómo tuvieron que sufrir muchas veces y él les llama la atención. Si queréis mirar conmigo un momentito en Santiago, en Primera de Santiago, el capítulo número 1, versículos 6 y 7, dice: en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. Los está preparando. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Les dice, el verdadero cristiano va a ser probado. Y los metales preciosos se prueban por fuego y Dios te considera a ti mucho mejor que esos metales y te va a probar. Y a veces las pruebas parecen pruebas de fuego. En el capítulo 2, versículo 11, pues sigue mencionándolo y toda esta epístola está cargada o repleta de avisar al cristiano de que va a pasar prueba en su vida. El cristiano fiel, el cristiano que testifica, el cristiano que vive una vida santa en medio de este mundo pecador e inmoral y no participa del mundo, pues va a ser de alguna manera despreciado, rechazado, y por lo más suave que puede pasar es que te vean como alguien raro. Y en 2:11 dice así, Primera de Pedro 2:11, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras.
Sí, el mundo os va a tratar mal, pero vosotros os vais a caracterizar de tal manera que en medio de la prueba, en medio del rechazo y en medio del desprecio, vosotros hacéis buenas obras. Y les llama la atención a los cristianos para decirles, oye, que se note vuestra diferencia. El Señor Jesucristo enseñó eso. ¿Qué hacéis de más vosotros? Si a los que os tratan bien los tratáis bien y a los que os tratan mal os tratan mal. ¿No hacen eso los gentiles? Vosotros, si sois cristianos, a los que os tratan bien, por supuesto que los vais a tratar bien, pero a los que os tratan mal, orad por ellos, pedid por ellos y darles buen testimonio. No nos gusta, ¿verdad? Y a la carne le es difícil, pero así es. En el capítulo 3, versículo número 8, 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Te das cuenta como el apóstol Pedro? Yo, Pedro, ¿eres tú? ¿Tú eres el que está diciendo eso? ¿Cómo te ha cambiado Dios el corazón? Si cuando vinieron a coger al Señor Jesucristo, tú sacaste la espada y le cortaste la oreja al chiquillo ese que quería señalar al Señor Jesús. Malco se llamaba, a propósito. Y Dios le dijo, para ya, deja. No he venido a que levantéis espadas, he venido a que levantéis vuestra alma, a que deis un buen testimonio en medio de la prueba. Y cuando te das cuenta de la situación en que está viviendo y quien lo está diciendo, Pedro dice, Señor, ¿eso puede ocurrir en el corazón de un hombre carnal como yo? Y el Señor dice, déjame obrar en tu vida y verás. Y el mundo te verá, porque me verá a mí en ti. Me verá a mí en ti. Dice en el versículo en el 14, 3:14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Padecer y bienaventurado parecen contrapuestos, pero sin embargo Dios dice, si tú padeces por Cristo, eres bienaventurado. Bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis, porque por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, no os queréis como diciendo, yo no me esperaba esto, yo no imaginaba esto de la vida cristiana, esto es lo último que me esperaba yo que me pasara. Algunos cristianos reaccionan así, pero el apóstol, el Señor Jesucristo y el apóstol Pedro quiere prepararnos para esas situaciones. Y es posible que cuanto más vemos los tiempos que están viniendo, puedan venir más pruebas más grandes que las que nosotros estamos percibiendo. Tenemos hermanos en el mundo que están sufriendo pruebas. En esta semana pasada un pastor, no me acuerdo ahora en qué país, pues llegaron y le cortaron el cuello. Y dice, ¿cómo puede ser eso? Y te llama la atención. Continúa diciendo, dice, si nos santificaos, versículo número 15, 3:15, si nos santificaos a Dios, el Señor, en vuestros corazones, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que, y en el capítulo 5, y nosotros estamos en el 4, pero en el capítulo 5 también tenemos, y podríamos seguir, si queréis apuntarlos, 5, 10 y 11, también
El versículo 10 y 11 también menciona las pruebas para decirlo. Lo voy a leer porque es como el final. Dice 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione. ¿Veis para qué son los padecimientos? Perfeccione. Afirme, fortalezca y establezca. Y versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que teniendo todo este argumento bíblico, vamos a ir a continuar viendo que la iglesia está siendo, cuando la iglesia está siendo perseguida, está sufriendo por causa de la justicia. Vamos a ver, hemos visto dos, pero vamos a ver, las voy a nombrar otra vez, 4 grandes verdades para los cristianos que sufren de manera injusta por causa del Evangelio, por causa de la justicia de Dios. Pero antes vamos a ir al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que tú tienes para nosotros, que tú utilizaste a santos hombres de Dios como el apóstol Pedro para prevenirnos, enseñarnos y fortalecernos en ti, porque tu palabra nunca fue traída por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que tus propias palabras nos fueran a nosotros transmitidas para vivir por ti y para ti. Gracias por todo lo que haces por nosotros, te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 12. Y leeré hasta el 19 y luego nombraré los 2 primeros que dije la semana pasada y saltaremos al 3 y 4 directamente. Y el título que pone el autor, el que escribió, un título humano, pero que va muy bien con el texto, dice, padeciendo como cristianos. Y dice el versículo número 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no conocen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La primera cosa que vimos la semana pasada era que espera el sufrimiento, que no te sorprendas. Y eso ya lo vimos la semana pasada. Dios nos prueba para comprobarnos que vivimos por fe en Jesucristo. Y Él permite las pruebas muchas veces para esto, para probarte que verdaderamente eres oro purificado. Si tu fe no es genuina, cuando la prueba viene, pues no tendrás fruto y retrocederás y te apartarás del Señor. Es como dijimos la semana pasada, como la semilla que cayó entre pedregales. Esa semilla que cuando viene el viento, cuando sale el sol, pues desaparece. Tiene raíz muy pequeñita,
cortita y desaparece realmente y se aparta. Así que ser un verdadero cristiano significa una vida justa en medio de una sociedad injusta. Vivir una vida justa en medio de una sociedad injusta. Y es así. Y si eres verdadero hijo de Dios, te van a venir pruebas, porque a la oscuridad no le gusta la claridad, la luz. Al que vive en el pecado no le gusta el que vive en santidad. Y vas a ser rechazado. Y ya dijimos la semana pasada que un verdadero cristiano es uno que es fiel al Señor, que testifica que cuando se encuentra en una situación que es pecado, él no participa y deja bien claramente que eso no agrada a Dios. Y es una persona que su boca y su manera de pensar y su corazón quiere glorificar a Dios sobre todas las cosas. Y esto implica que seremos confrontados constantemente con la forma de pensar y de vivir del mundo. Y yo hasta aquí normalmente, como dije la semana pasada, hasta aquí normalmente pues sí, he tenido que enfrentar situaciones, pero el segundo punto que vimos la semana pasada es el que realmente, y tengo que decir que me ha costado mucho, esa segunda parte, la segunda parte que tiene que ver con regocijarme en la prueba. Y la verdad es que para mí es muy difícil y también es darle gracias a Dios por la prueba, por la aflicción, por el momento malo. Y yo digo, es que sí, yo soporto, pero que le dé gracias y que esté agradecido y que me estoy gozando, me cuesta en la carne. Pero Dios dice, no, eso es lo que quiero. A veces pienso, es que como que es demasiado. Pero por la gracia de Dios, la verdad es que si tomo el tiempo de meditar en lo que ha pasado y me calmo, encuentro que el Espíritu Santo llena mi corazón y normalmente me regocijo. ¿Y sabéis por qué? Y dije la semana pasada por qué deberíamos regocijarnos. Porque lo que yo paso es poca cosa comparado con lo que Cristo sufrió. Porque lo que yo paso, y realmente no es nada cuando pienso en la bendición que es sufrir como Cristo, por el mismo tipo de sufrimiento que Cristo sufrió. ¿Sabéis por qué sufrió Cristo? O sea, el tipo de sufrimiento de Cristo que a nosotros nos permite participar es porque haciendo el bien le trataron mal. Y tú y yo somos bendecidos y privilegiados si participamos del mismo tipo de sufrimiento que Cristo, que haciendo el bien nos traten mal. Pues el Señor es mi maestro y él mismo dijo, si al maestro han hecho esto, ¿qué nos harán con los alumnos, con los discípulos? Y también pienso que la bendición futura o la recompensa en el cielo es eterna. Lo que me espera es mucho mejor. Ahora, el tercer punto, y ya vamos ahí, el tercer punto tiene que ver, según el apóstol, con evalúa el sufrimiento. O sea, ¿por qué estoy sufriendo? Versículo número 15 dice, Primera de Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Dice, evalúa tu sufrimiento. O sea, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Estoy sufriendo por ser homicida, por ser ladrón, por ser malhechor o por entrometerme en lo ajeno? Estas son 4 características de un estilo de vida de uno que no ha nacido de nuevo. Cuando te viene esa prueba de que sufres por homicida, dices, yo iba a la iglesia, pero ¿soy o no soy hijo de Dios?
Dice que no padezcamos por esto. Estas son características de uno que no ha nacido de nuevo. Si sufres como homicida, después no te quejes. Si sufres como ladrón y te persiguen, no te quejes porque te han pillado. Por supuesto. Y la palabra malhechor es para incluir realmente todos los demás delitos o crímenes que no están incluidos en las dos primeras palabras. O sea, realmente lo que está diciendo Pedro dice, oye, que todo lo malo no me dejo ninguna fuera. Dices, ¿hay algo peor que ser homicida o ladrón? Bueno, se me ocurre ahora, por ejemplo, violador, se me ocurre ahora secuestrador, y son cosas terribles también. Y él dice, con la palabra malhechor lo tengo todo incluido. Todo lo que desagrada y no honra a Dios es de un malhechor. Pero por si alguno pensara y dice, bueno, yo pecados gordos ninguno tengo en mi vida. El Señor dice, espera. Y por entrometerse en lo ajeno. Y todo esto en el original es una sola palabra, entrometerse en lo ajeno. Es una sola palabra. Y llama la atención, realmente, es alotrie episcopo. Y son dos palabras juntas. Alotrie y episcopo. ¿Os suena episcopo? Episcopo. Esa es la palabra obispo. Y alotrie es ajeno. O sea, uno que supervisa, es lo que decimos nosotros, o realmente que controla, o que está vigilando, no lo que le corresponde a él, sino lo ajeno. O sea, uno que se mete en la vida de los demás. Uno que no deja en paz a nadie. Uno que está constantemente metiéndose y queriendo hurgar en la vida del ajeno. El ajeno. Entonces, inmiscuirse en la vida de los demás, criticándole, chismorreando, esto es lo que realmente destruye la convivencia. Esto es lo que destruye la comunión. Esto es lo que destruye la buena relación. Esto es lo que destruye la iglesia. Es lo que destruye la familia. Es lo que destruye la amistad realmente. Cuando uno se está metiendo en la vida privada de otro, buscándole los defectos para pisotearlo y restregarlo en el suelo. Y tú dices, no, yo le busco los defectos, pero yo no los pisoteo y los restrego. Entonces, ¿por qué tienes que buscarlos? No te entrometas en los demás. En 1 Tesalonicenses 4:11, el apóstol Pablo dice que procuréis tener vidas tranquilas, que no os metáis en las vidas de los demás. Esos que están preocupados con solucionar los problemas del mundo, metiéndose en la vida de los demás, que procuréis vivir vidas tranquilas entre vosotros y ocuparos de vuestro trabajo, dice el apóstol Pablo. En 2 de Tesalonicenses se ve que no le escucharon en la primera carta y él tiene que reprender. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11 dice, porque oímos, o sea, está diciendo en la segunda carta, os dije en la primera carta, os di un toque de atención. Pero en la segunda carta dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Y ahora está diciendo que eso es vivir desordenadamente, metiéndote en la vida de los demás. No trabajando en nada, sino, y utiliza las mismas palabras, entrometiéndose en lo ajeno. Es que quieres saber lo que... ¿Qué clase de vida ha vivido fulanito? ¿Qué está haciendo fulanito? Ora por él. No te entrometas. Ora por él. Deja que el Señor sabe. El que tiene que saber todos los detalles de todo corazón es Dios, no tú, ni yo. Una cosa diferente es que alguien venga pidiendo ayuda. Es bien diferente.
Y entonces tú no te has metido, a ti te han pedido ayuda. Y aún así hay mucha discreción y hay mucha precaución y hay mucho realmente de llevar mucha cautela, de tratar de ayudarle y no de destruirle por tener un conocimiento de esto. De hecho, os digo algo, uno de los principales problemas que ha tenido los ministros, vamos a decirlo así, los sacerdotes en la Iglesia Católica es querer saber todos los detalles de toda la vida de todos sus miembros. La confesión auricular les ha traído más problemas que soluciones, porque no pueden perdonar ningún pecado y lo que han hecho es saber detalles de las vidas de las personas que se han metido en problemas impresionantes. Y no son ellos quienes tienen que llevar eso, es Dios el que sabe todo eso. Y esto es para hombres y mujeres, porque a veces dicen, no, es que a las mujeres les gusta, y hombres igual. Así que no hay unos más y unos menos. Y no solo en la iglesia, porque decimos, sí, en la iglesia hay que llevar mucho cuidado. No solo en la iglesia, en todas partes, en la familia, en cualquier circunstancia, en el trabajo, entre amigos. Llevar una vida tranquila. Exalta al Señor con tu vida, sin meterte en la vida de los demás. Que no seamos policías o inspectores de los demás. Bueno, hasta ahí tenemos un poco. Bueno, de hecho esa palabra, estaba leyendo en un comentarista y dice que es una palabra que tiene que ver con un revolucionario que revoluciona a los demás. Uno que está buscando constantemente problemas. Así que hay personas cristianas que piensan que tienen que imponer su cultura cristiana en el trabajo y que le tienen que tratar a uno como cristiano y se entrometen en la vida de los demás y quizás sufren por eso. Entonces está diciendo, oye, si sufres por estas causas, entonces no te quejes. No pienses que Dios a los que sufren por hacer el mal les merece ningún arrepiéntete en realidad. Y lo que Pedro dice es que si sufres por cometer homicidio, robo o cosas como ser un malhechor o entrometerte en los ajenos, entonces no consideres eso como sufrir por Cristo. Y dice, más bien debes avergonzarte. Versículo número 16. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y entonces está diciendo, si vives tranquilo, honrando el nombre de Jesucristo, teniendo un buen testimonio, entonces no te avergüences por ello, sino glorifica a Dios. Me llama la atención que dice ahí en el versículo, si alguno parece como cristiano. Esta es la tercera o cuarta vez que aparece la palabra cristiano en la Biblia. Ya estaban empezando a utilizar el nombre de Cristo como un nombre despreciable y estaban llamando cristianos a los del camino, a los seguidores de Jesús, a todos aquellos. De hecho, empezaron llamándolos como nombre despreciable, como si fuera un estigma, que es difamar, o sea, es despreciar a la persona. Empezaron llamándoles los nazarenos. ¡Míralo, un nazareno! ¿Os acordáis? De Nazaret puede salir algo bueno. Al mismo Señor Jesucristo lo despreciaron por ser nazareno. Y así empezaron llamando a los seguidores de Cristo, nazarenos. Y luego, en Antioquía, y también delante de no sé qué rey, Agripa creo que era, también nos llamaron cristianos. Es como si hoy te dijera alguien,
Mira, un cristianito que va a la iglesia. Y así vemos a veces que intentan despreciarnos por eso. Intentaban ridiculizarlos nombrándoles por el nombre de su maestro. Y Pedro nos dice que si sufres por llevar el nombre del Señor, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, no te avergüences, sino que en el nombre de Jesucristo glorifica a Dios, porque es un privilegio. Primero, es un privilegio compartir y participar en la misma clase de sufrimiento que Jesús soportó, el cual consiste en padecer por hacer el bien. Segundo, porque el Espíritu Santo te está fortaleciendo. Tercero, porque estás añadiendo peso de gloria a tu vida eterna. ¡Qué bueno! Y cuarto, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mira ese sufrimiento como una señal de que el fin se acerca. Entonces es el tiempo de limpiar, dice la palabra de Dios, es el tiempo de limpiar la casa de Dios. Dios quiere purificar a su iglesia, quiere realmente limpiar su iglesia, quiere realmente hacer una purga en su iglesia, quitar la escoria, quitar todas las impurezas para tener una iglesia pura, sin mancha, limpia y sin arruga. Así dice el apóstol Pablo. Mas el fin de estas cosas se acerca, es el tiempo de juicio. La palabra tiempo es cronos, y de ahí vienen algunas palabras que tenemos en nosotros. Y no es el tiempo de reloj, que es kairos, sino cronos, que tiene que ver con un momento crucial, tiene que ver con una época, con un tiempo de época, es que es tiempo de que ahora empiece el juicio, que comience el juicio. Y Cristo viene, entonces estamos viviendo el tiempo final, el final de los tiempos, y por esto Dios está purgando, está purificando a su iglesia para que los que están sean los que son. ¿Has entendido? Está purificando y purgando su iglesia para que los que están sean los que son. De verdad. Cuando viene un momento de prueba, el que no es, retrocede. Me contaron de una iglesia, me dijeron que era en Colombia, de que un día llegó uno de estos revolucionarios de allí, y entró en esa iglesia que estaba en la selva y cogió su pistola, pegó 2 tiros al techo y dijo: hoy quiero matar a unos cristianitos. A ver, el que sea cristiano de verdad que suba al púlpito. Una iglesia de aproximadamente 100 personas. Y todos se quedaron muy asustados. Tiró un tiro más y dijo: una vez más lo digo, el que sea cristiano de verdad que suba al púlpito. Y subió el pastor, subió 2 de sus diáconos y subieron 6 o 7 personas más. El resto dice: ¡el resto fuera! Y todos se fueron, los salieron fuera. El revolucionario con sus soldados se sentó en la primera fila, ahí en la puerta quedaron estaban los demás. Se sentó y dijo: pastor, estos son de verdad, predica hoy un sermón de verdad, que quiero escuchar un sermón de verdad de un cristiano de verdad. Porque tienes que volver a empezar tu iglesia con estos 10 que están aquí, que son los que son, de verdad. Y muchas veces es así.
Llega el momento y tú dices, mi vida está en juego, Señor, ahí te dejo. ¿Para qué? Bueno, no le consideras entonces a Él tu vida, no le consideras a Él la vida y no le consideras a Él el dueño de la vida eterna que Dios tiene para ti. Y por un segundo de vida piensas que no vale la pena seguir. A veces nos encontramos en situaciones así. Y por esto Dios está purgando y purificando su iglesia para que los que están sean los que son, y Él para eso va a probar, disciplinar y purificar una iglesia sin mancha ni arruga. Este será el tiempo en que Dios quitará la cizaña del trigo. Y para quitar la cizaña, ¿sabes lo que se hace? Se sacude el trigo para quitar la cizaña. Así es. Se sacude, entonces realmente va a estar quitando la escoria, y la iglesia siempre está en proceso de ser santificada, o sea, apartada. La iglesia va a estar siempre en ese proceso de ser purificada, o sea, lavada por la palabra de Dios. La iglesia va a estar siempre en ese proceso de ser una iglesia sin mancha, o sea, que se baña en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. El arrepentimiento y el perdón son una realidad constante en la vida del cristiano. Y la iglesia va a ser una iglesia sin arruga, o sea, que es vestida de y por Cristo. Tú no te puedes poner ropas, son las ropas de Cristo. Es de y por Cristo que somos vestidos y revestidos por el Señor. Así que esa es la casa de Dios. Cuando dice aquí la casa de Dios, y si el tiempo de juicio comience por la casa de Dios, eso tiene que ver con la iglesia, la verdadera iglesia del Señor. Hay varios versículos, y no tenemos el tiempo de verlo. En el capítulo 2, versículo 5 dice casa espiritual, que es la iglesia. El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 3:15, dice que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, y nombra los dos nombres para que lo tengamos claro. En Ezequiel hay un texto muy bonito, donde Ezequiel 9:6, donde Dios dice que va a limpiar a su pueblo. Y dice que es el tiempo de purificar a su pueblo, y entonces dice al que va a purificar, comienza por mi santuario. Y así es como Dios va a comenzar. Su juicio comienza por su santuario, por su iglesia. Y luego finalmente juzgará a los impíos. Entonces, cuando tú sufres por causa del Señor, es Dios purificando y purgando a su iglesia, y para que la iglesia lleve el evangelio al mundo, tiene que ser purificada de todas estas escorias. La clave de todo esto es mejor soportar sufrimiento por la purga del Señor que pasar una eternidad sufriendo sin escapatoria en el infierno. Y esto dice aquí, lo dice bien claramente. Dice el versículo 17, lo dice bien claro. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esos son los impíos, esos son los que el juicio final va a caer sobre ellos. Nosotros vamos a hacer realmente pasar por pruebas para ser purificados, pero por la gracia de Dios vamos a ser preservados y reservados para la vida eterna. Pero estos sufrirán eternamente. ¿Cuál será el fin de aquellos? Pues os lo digo: fuego y azufre eterno, terrorífico infierno, soledad y oscuridad infinita. Dice Proverbios 11:31, ciertamente el justo será recompensado, retribuido, recibirá su paga en la tierra, pero cuánto más el impío y el pecador van a recibir su justa retribución, cada uno de ellos. ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento?
espéralo, regocíjate en Él, evalúalo, ve lo que realmente es, porque Dios está purgando a su iglesia para que seas más útil, tengas más comunión con el Señor, tengas más peso de gloria, y no se puede comparar con el terrible sufrimiento que los pecadores en el infierno van a tener por toda una eternidad. Y en cuarto lugar, es breve, pero dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esa palabra encomienden es un término bancario. Y dice, tu vida, tu depósito, por propósito, el propio Pablo dice que Él es poderoso para guardar mi depósito. Y tiene que ver con la vida, y tiene que ver con ese valor que tiene la vida. Y dice, ese término bancario tiene que ver con depositar para guardar y asegurar para siempre. ¿Y qué es lo que depositas para guardar y asegurar para siempre? Dice, los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas. Y sus almas tiene que ver la palabra con vida, con ser, con la persona. Dale tu vida al fiel Creador y seguro Redentor. Así, si le damos la vida a Dios, Él que es el que la diseñó, el que la creó y el que la sustenta, no va a saber mejor que nadie cómo cuidar y asegurar esa vida. Él es el más capaz de todo. Así que mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Qué bueno es saber que podemos confiar plenamente en el Señor. Sí. Lo voy a nombrar, no tenemos tiempo de entrar. El Señor Jesucristo, mientras estaba en la cruz, allí en Lucas 23, 46, el Señor Jesucristo dijo al cielo, Señor, en tus manos encomiendo mi vida. La misma palabra que tenemos aquí. Encomendar su espíritu a Dios. Si sufrimos, encomendemos nuestras vidas al fiel Creador y hagamos el bien o sigamos haciendo el bien, porque no es que empezamos a hacer el bien cuando nos tratan mal, es que venimos haciendo el bien y cuando nos tratan mal seguimos haciendo el bien. Sigamos haciendo el bien, sin desertar, sin abandonar tu labor encomendada por nuestro fiel Señor. Seamos fieles a Él. Sé fiel al Señor y nunca retrocedas, porque si alguno retrocediere, dice la palabra del Señor, no se agradará mi alma de él. El Señor es fiel, síguele, no tienes nada que temer con él. Vamos al Señor en oración.